Bien amigos, estamos de regreso aquí en La Voz del Arte, primera edición del año 2014, hoy 20 de abril del presente año. Vamos nosotros a seguir hablando del ilustre maestro Gabriel García Márquez. ¿Qué personalidades más han reaccionado pues a raíz del fallecimiento de este premio Nobel 1982? El Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa manifestó que ha muerto un gran escritor que ha dado prestigio a la literatura de nuestra lengua, de esto debido al fallecimiento de Gabriel García Márquez. Escuchemos el audio. Un gran escritor cuyas obras dieron gran difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua. Sus novelas le sobrevivirán y seguirán ganando lectores por doquier. Envío mis condolencias a su familia. Asimismo, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, envió condolencias a la familia del fallecido escritor Premio Nobel de Literatura 1982. Saluda a todas las personas que creemos en la imaginación, que creemos en la literatura, y obviamente ya enviamos nuestras condolencias también al gobierno de Colombia. ¿Es una gran persona para la literatura, para el mundo en sí, presidente? Yo creo que sí, yo creo que es un premio Nobel que ha sabido aportar con sus obras a la cultura y poner en valor la cultura latinoamericana y la colombiana. Por otro lado, el también periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa dijo que el mayor homenaje que se debe hacer a Gabriel García Márquez es releyendo sus obras que han publicado hasta el momento. Lo último que voy a hacer en un momento como este es hablar de algo como eso. Ellos mismos hicieron, él estando en vida y mi padre también, que lo harían en sus memorias, así que mal haría yo en competir con ellos en una cosa como esa. Lo único que tengo en este momento es para, con él, pensamientos de profunda gratitud como lector latinoamericano y para con su familia de condolencia por esta terrible pérdida, pero como decía hace un momento, la figura de García Márquez es una figura inmortal. Ese es un cliché que se utiliza de vez en cuando figuras significativas dejan de existir, pero en su caso no hay ninguna duda de que es cierto. 100 o 150 años más tarde seguirá leyéndose a García Márquez, seguirá siendo una de las grandes figuras representativas de las letras y de esa generación que a partir de los años 60 revolucionó no solamente la novela latinoamericana, sino también la novela universal y que hizo posible que un estadounidense, un francés, un alemán, un chino, un indio pudieran relacionarse con nuestra literatura como no lo habían hecho nunca hasta ese momento. Yo creo que eso es lo que hoy día el mundo está recogiendo en esta solidaridad impresionante que se ha desatado con respecto a él. Es muy interesante ver cómo las reacciones en idiomas que nada tienen que ver con el nuestro y en regiones que nada tienen que ver con la nuestra se parecen mucho a las que estamos atestiguando en la propia América Latina, así que eso dice mucho de su figura universal. Y es interesante, Álvaro, porque son 87 años muy bien vividos, prolíficos y con una historia en las letras latinoamericanas pues por todos conocidos. Tal vez no habrá generación que no haya estudiado muchas veces algunos de los libros de Gabriel García Márquez, pero al final, que son 87 años muy bien vividos, es esa tristeza la que deja de pensar que tal vez uno de los grandes escritores se está yendo y no quedan sino las letras, ¿verdad, Álvaro? Así es, y yo creo que el mejor homenaje, a fin de cuentas, es no solamente releerlo y volverlo a releer, algo que yo he tenido el gusto de hacer a lo largo de los años, sino también hacer que los hijos y los nietos y los bisnietos lo lean y relean, ¿no? Desde todo punto de vista es una experiencia exquisita y fuera de lo común. Es una manera de ser una mejor persona, de ejercitar la imaginación, de ensanchar el mundo, de explorar las infinitas posibilidades de la lengua castellana, una de las más ricas del mundo.
Y es también una forma de entender América Latina, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que probablemente mejor conectó la literatura de García Márquez con el resto del mundo, y es que a través de ella el resto del mundo sintió que entendía mejor algo de la historia y del espíritu de América Latina, ¿no? García Márquez, dicho sea de paso, además de un gran novelista, fue también un muy buen reportero, fue un reportero excelente que en cierta forma practicó el periodismo como si fuera un género literario, ¿no? Si uno piensa en relatos como, bueno, relato de un náufrago, o noticia de un secuestro, o la propia aventura clandestina de Miguel Litín en Chile, que son textos de reportaje, es decir, sobre hechos reales. Se da cuenta de que el tratamiento que le daba era un tratamiento literario que ha permitido que esos textos aparentemente periodísticos y por tanto perecibles tengan una vigencia y una continuidad mucho tiempo después de escritos. Bueno, hemos escuchado las declaraciones a raíz de la muerte de Gabriel García Márquez del periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura 2010. Recordamos nosotros pues que Gabo, como lo llamamos amigos, estuvo en Lima y dialogó con Vargas Llosa en la Universidad de Ingeniería en 1967. Lo que más recordamos de este episodio es que cuando Vargas Llosa le preguntó a Gabriel García Márquez ¿por qué es que te hiciste escritor? Y García Márquez le dijo, bueno, yo me hice escritor porque descubrí que no servía para nada. Bueno, son temas que realmente nos dan a entender que para poder nosotros ingresar a ese mundo de las letras hay que pues tener también una capacidad de imaginación, y Gabo los tuvo, por cierto. Gabo ha creado el realismo mágico en sus obras, y como inició pues, por ejemplo, esta obra cumbre de 100 años de soledad, decía pues muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y por cierto, nosotros descubrimos, luego de comprar muchos diarios, artículos, que también Gabriel García Márquez, antes de ganar el Premio Nobel de Literatura, escribía una columna cada semana en el diario La República. Estamos hablando pues en los años 80, y nosotros hemos conseguido, por ejemplo, un artículo que Gabriel García Márquez había escrito en los años 80, titulada Crónica de mi muerte anunciada. Gabriel García Márquez, no obstante haber decidido pues residir en la capital de México, vivió intensamente los acontecimientos que sacudían Colombia, su país, el día que los poderosos narcotraficantes le advirtieron que estaba en la lista negra para eliminarlo. Les dio la cara y le respondió que continuaría dedicándose a escribir, que a resignarse a vivir bajo el aprobio y la resignación. Esto fue pues lo que escribió Gabriel García Márquez. O sea, hay una anécdota que cuando él aún estaba viviendo en México y escribía, un medio había publicado pues la lista negra de los que supuestamente iban pues, a ser asesinados por un grupo de criminales, y en el tercer lugar de esa lista se encontraba Gabriel García Márquez. Bueno, son anécdotas que recuerda bastante, y que nos recuerda un diario que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento con respecto a la muerte de este ilustre escritor Gabriel García Márquez. Por ejemplo, en el año 1947, a los 20 años, publicó su primer relato titulado La Tercera Resignación, su obra maestra, y posteriormente su obra maestra, 100 años de soledad, llegaría 20 años después, en 1967. En el año de 1961 publica El coronel no tiene quien le escriba, su primera obra maestra. Un día de 1965, mientras iba de vacaciones a Acapulco con su familia, se le vino 100 años de soledad a la cabeza. Regresó a su casa de México y se dedicó a escribirla. La tarea lo tomó 2 años de trabajo y de penurias económicas. Así nació su segunda obra maestra. Y en 1981, pues, él logra publicar Crónica de una muerte anunciada, otra de sus grandes novelas, y un año después, en 1982, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Ha sido pues una pequeña cronología. Por ejemplo, sus 2 últimos libros son Vivir para contarlas, un volumen autobiográfico, y Memoria de mis putas tristes, el año 2004, la historia de amor y sensualidad de un octogenario, que terminó siendo su libro más criticado por intelectuales a nivel nacional e internacional. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen y continuaremos, da para más. Yo creo que hablar de Gabriel García Márquez se nos queda
una vez corto el tiempo, jamás terminaríamos hasta de contarlo, agarrando un lápiz y papel para poder seguir rendiéndole un homenaje póstumo a este gran escritor, Gabriel García Márquez. Vamos a una pausa musical y regresamos, amigos, aquí en La Voz del Arte.